Hoy he titulado este mensaje Empapados. ¿Alguien sabe qué significa esa expresión? ¿Mojado? Chorreando, este es malagueño, este es de los míos. Empapados, ¿no? Yo esperaba que cuando se pusiera esta foto alguno iba a decir, ¡ay! Pero esta gente ya está curtida en guerra, ya no. Ya no reaccionan. Muy bien, pues hemos venido este último tiempo hablando de... A ver si conseguís refrescarme la memoria, que yo últimamente no he estado por aquí. ¿De qué hemos hablado estos últimos domingos? De la visión, no te quedes en la puerta, volar alto. Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, de muchas cosas que son importantes. Y yo hoy no quería traer tampoco algo nuevo, como decía la hermana Vanina el domingo pasado, sino que no quiero hablar de una cosa diferente, sino de aquella que le da soporte a todas estas cosas que hemos estado hablando. ¿Dónde está la base de todo esto que hemos estado diciendo, ¿vale? Así que el domingo pasado me encantó la prédica, estuvimos hablando de entrar por la puerta estrecha, ¿no? Y eso nos hablaba de que requiere un esfuerzo, ¿vale? Y hay que estar en forma espiritualmente, ¿vale? No se aflijan los gorditos. Hay que estar espiritualmente en forma para poder entrar por la puerta estrecha. Entonces nos habla de que hay un esfuerzo. Venimos hablando de transformación, ¿verdad? Venimos hablando de cambiar la mentalidad, venimos hablando de crecer, venimos hablando de avanzar. Y todo eso no se puede dar, ¿no? Como yo hoy que traía en mi tablet, que me gusta tener la pantalla en grande, y la he cogido, ¡pum!, sin batería. ¡Ay! He tenido que rehacer todo un poco a la última, ¿no? Todas estas cosas no las podemos hacer sin batería, ¿no? Sin energía. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que a nosotros nos recarga? ¿A dónde tenemos que enchufarnos? A mí de chiquitito me enseñaron que si nos enchufamos aquí, aparte de ponerse los pelos de punta, te pasan cosas malas, ¿no? Entonces, no nos enchufamos a la corriente, nos tenemos que enchufar al Señor, ¿amén? Entonces, es necesario que podamos tener esta comunión con el Espíritu Santo, esta comunión con el Señor, porque si no, no vamos a lograr nada de esto. Todo esto que estamos hablando es muy bueno, pero necesitamos hacerlo bajo la relación con el Señor. ¿Amén? Hay un autor que decía, no sé el nombre, pero me encantó la frase y me la copié. Dice, no hay en el mundo un tipo de vida más dulce y encantadora que la de una conversación continua con Dios. ¿Amén? ¿Os lo copiáis como para pegarlo en la pared? Es buena, ¿no? Hay que cultivar esa intimidad con Cristo, ¿no? Y es que la relación con Dios, o en general, todas las relaciones, al final a mí me gusta asemejarlas como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol que tú lo tienes que sembrar, que lo tienes que cuidar, que tienes que prestar ese cuidado a la relación, y al principio pues requiere quizás ese esfuerzo, pero luego te da sombrita, ¿no?, cuando hace calor, da fruto, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que nosotros enfocar, ¿no? La oración eficaz produce fruto, primero en mí y luego en la gente que me rodea. ¿Amén? ¿Estamos aquí de acuerdo con esto? ¿Seguimos vivos? Ah, bueno, menos mal. Entonces, bueno, yo la verdad es que, para los que ya me van conociendo un poco, soy una persona muy autocrítica y siempre estoy un poco mirando, bueno, cuáles son las cosas que hago, cuáles son mis motivaciones, ¿no?, por qué hago las cosas y mis responsabilidades, ¿no? Y también en esta autocrítica meto, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios?, ¿no? ¿Cómo estoy llevando esa relación con Dios? Y últimamente en el trabajo tengo ahí un dilema, porque ya llevo, el otro día echando números, ya llevo como un año y unos meses, un año y medio más o menos, trabajando en el mismo puesto de trabajo. Claro, al principio era todo nuevo, estaba aprendiendo todo, no era capaz de hacer ni 3 o 4 tareas, ¿no? Pero hoy ya, después de un año, puedo decir que tengo controlado mi trabajo. Ya todos los procesos, todas las cosas que tengo que hacer, ya las domino, ¿no? Entonces ahora lo que estoy haciendo un poco, necesito ser más eficiente. Necesito poder hacer más cosas en menos tiempo. Necesito poder saber dedicarle tiempo a las cosas importantes, ¿no? Y estoy ahí un poco peleándome con eso, ¿no? Y muchas veces me llevo eso, que lo aplico a áreas de mi vida, lo aplico en mi casa, ¿no?, en mi organización, lo aplico muchas veces también a mi relación con Dios, ¿no? Y el otro día estaba charlando con un buen amigo que también le gusta mucho todos estos temas de ser productivo y de hacer muchas cosas y eso, y me hizo una pregunta que me dejó botando. Me la dejó ahí y te dice, toma, llévatela, tú la masticas como quieras, ¿no? Y me dice, oye, Rafa, ¿qué es más importante en el reino de Dios? ¿La productividad o la conexión? Eso sonó, me rebotó, vaya, ¡pum! A mí me recordaba, ¿no?, María y Marta. ¿Qué es más importante? ¿Hacer cosas para Dios o pasar tiempo con Dios?
¿no? Y no quiere decir que la una o la otra no sean importantes. Estamos hablando de que es más importante. Por eso estamos hablando de que lo que da soporte a todo lo que estamos hablando en crecimiento, a todo lo que estamos hablando en transformación, va a basarse en esa comunión que tengamos con Dios. Amén. Yo quiero pasar más tiempo con Dios en vez de buscar hacer más cosas para Dios, ¿no? Que va de la mano, vendrá luego, ¿no? Yo en el trabajo últimamente es como que quiero impresionar a mi jefe, porque quiero que él vea que yo soy organizado y que yo consigo sacar todo el trabajo adelante, que no tiene que estar encima mía, ¿no? El problema es cuando quiero hacer eso con Dios y estoy intentando impresionar a Dios, intentando impresionar a Dios con las cosas como yo las hago, ¿no? Y la verdad es que cuando me dejó esa pregunta votando, ahí me paré un poco a pensar y digo, uy, quizás aquí está fallando algo, ¿no? ¿Cuántos saben que la palabra dice que somos embajadores? ¿De qué? ¿De Polonia somos embajadores? No, ¿no? Somos embajadores del reino de los cielos, ¿no? Y yo no sé si sabéis, aquí hay muchos extranjeros, o sea que si no lo sabéis, pues tenéis que aprender, por no decir otra cosa. Pero realmente cuando alguien está en una embajada, si yo, por ejemplo, me voy a otro país a trabajar en la embajada española, yo voy a vivir según las leyes y las normas de España, aunque yo esté en otro lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy representando mi país de origen. Y mis actitudes y mi forma y mi cultura, aunque esté en otro lugar, está representando de donde yo vengo, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que está diciendo con esto es que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, pero nosotros vamos con otras leyes, vamos con otra cultura, ¿no? Hablamos hace poquito que somos del reino, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Nosotros somos embajadores. Y me paré a pensar un poco y digo, claro, uno puede ser embajador del reino de los cielos conociendo las características del reino. Yo me he estudiado la Constitución española, yo sé cómo funcionan las cosas en España, llevo mucho tiempo y entonces yo trabajo. Y puedo ser un buen trabajador, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos de los caminos del Señor podemos hacer algo parecido. Quizá podemos conocer lo que es la Constitución de Dios, ¿no? Conocemos su palabra. Podemos conocer cómo le gusta a Dios hacer las cosas. Podemos saber cómo debemos movernos y qué cosas no debemos hacer. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos en comunión constante con el rey de ese reino. ¿Alguien está pillando por dónde vamos? Entonces, yo hoy no quiero dar mucha enseñanza, quiero que esto sea breve porque quiero hacerlo práctico. Es necesario que entendamos que la base de todo lo que necesitamos avanzar y todo lo que necesitamos transformar está en el Señor. Doy un poco el anuncio, los martes están grupitos reducidos, ¿vale? Donde nos dividimos en grupitos y son participativos. ¿Qué hablamos los martes? Hablamos de esto mismo que se está hablando hoy, un poco cómo hemos podido ponerlo en práctica, cómo ha bendecido nuestra vida, qué nos ha llamado la atención, dudas que nos hayan salido. Entonces los martes a las 7:30 son tiempos buenos donde nos reunimos para compartir y para participar. Entonces yo quiero que con esta palabra de hoy, el martes no habléis de lo que yo estoy contando. Quiero que el martes habléis de qué ha sido para vosotros empaparos, sumergiros en esa presencia de Dios, que es lo que ha traído. Así que yo quiero dar hoy 4 fases, como 4 puntos, y vamos a terminar prontito para tener un tiempo de oración, para poner en práctica, pero 4 fases en las que podemos encontrarnos en nuestro caminar hacia sumergirnos en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Vale, entonces vamos a entrar en la primera fase. Lo primero que hay que hacer para entrar en la presencia de Dios es ir a la presencia de Dios, ¿no? Tienes que acudir al agua, ¿no? Y a mí me venían las historias, por ejemplo, cuando estaba el paralítico, ¿no? En el estanque. Claro, dice, no, ve al estanque y serás sanado. Y me imagino al paralítico como diciendo, jaja, qué chiste, ¿no? ¿Cómo voy a ir para allá, no? Pero Jesús está hablando de una importancia de que requiere un esfuerzo por nuestra parte para poder ir a la presencia de Dios. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el paso inicial lo damos nosotros. Él es el que se encarga de todo, es el que lo transforma todo. Pero la decisión nunca deja de ser nuestra. Él no nos quita la libertad. Amén. Y aquí hay una historia en Juan capítulo 4, está la mujer samaritana, ¿no? Los versículos 13 y 14. Y dice, respondió Jesús a la mujer samaritana y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que estamos hablando.
de esa energía que nos hace falta para ser transformados, esa energía que nos hace falta para transformar nuestro alrededor. Amén. Es este agua. Pero si te fijas unos versículos más adelante, cuando la mujer samaritana le dice, Señor, dame de ese agua. ¿No? Como dice, claro, me la has presentado muy bien, la campaña de marketing ha funcionado, yo quiero beber ese agua. ¿No? Y él que le dice, vale, pues ve a tu marido y tráelo. El Señor quería tratar algo con ella, pero le estaba pidiendo hacer un esfuerzo, ¿no? Estaba pidiendo que entrara a la acción. Y del mismo modo, nosotros tenemos que entender que es necesario que nosotros vayamos al estanque, ¿sí? Es como la historia de la viuda y las vasijas. ¿Os acordáis? ¿Quién derrama? Dios. ¿Pero qué había que hacer antes? Prepararse. Y Dios va a derramar, Él es ilimitado, pero va a depender de nuestra disposición. Amén. Y ahora, en este punto, en esta primera fase, tú dices, bueno, yo es que no estoy yendo mucho al estanque, ¿no? No, la verdad es que no me interesa, prefiero mirarlo desde lejos. Ahí en la foto se veía, ¿no? Yo me calculo que hay gente que es un poco como así, ¿no? La mira desde lejos, está bonito lo que pasa ahí en la fuente, ¿no? Y luego se va, pero no se moja, ¿no? Hay mucha gente, muchos cristianos que no se mojan, ¿no? Y es importante que podamos ir al agua y ahora veremos cuáles son los siguientes pasos. ¿Sabe qué otro tipo de gente hay en esta fase, en esta primera fase? Las que dicen, yo ya tengo un grifo en casa, ¿no? ¿Para qué voy a ir a por agua? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar la presencia de Dios si yo ya puedo hacer mi oración y tengo mis tiempos de devocionales y tengo mis historias, ¿no? Y hay mucha gente que vive así, pero esa no es la manera en la que el Señor se movía, ¿no? Cuando el Señor estaba hablando del estanque, cuando fue el día de Pentecostés, cuando fue lo del estanque de Bethesda, ¿no? De esta sanidad del paralítico, Él, claro que tú tienes tu relación con Dios en tu casa, la tienes que tener. Pero Dios da un derramamiento especial cuando se unen sus hijos, ¿no? Dice que cuando dos o más están unidos en su nombre y Él derrama cuando hay unidad. Entonces no te conformes con el grifo de tu casa, con llevar a Dios a tu manera, sino busca a Dios y acude a esas aguas. Amén. Así que el paso número 1 es buscar a Dios. En intimidad, en la iglesia, con hermanos que tengas confianza. Oye, vamos a orar juntos, vamos a ayunar, tengo esta necesidad, vamos a ver qué es lo que Dios tiene. Amén. Aquí en 1 Corintios 2:9 dice cuáles son esas cosas que Dios tiene preparadas. Fíjate la descripción. Las cosas que Dios tiene preparadas son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vaya, que tampoco te ha quedado claro después de esto, ¿no? ¿Qué cosas son? Lo que sí te está quedando claro es que son cosas muy buenas. Amén. Entonces necesitamos ir a buscar, necesitamos ir a ese agua. Amén. Fase número 1, tenemos que acudir al agua, tenemos que ir a buscar esa presencia de Dios. Y ahora muchas veces llegamos a la segunda fase, ¿no? Sí, yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí, la gente está celebrando, pero yo llego aquí y me encuentro que a mí no me llega ni una gota de agua. Oye, yo he venido aquí, veo a este llorando, veo a ese que le faltan pañuelos para los mocos, veo a ese que está convulsionando ahí, yo no sé qué le pasa, pero ¿por qué a mí no? ¿Qué me pasa a mí? Yo no siento la presencia de Dios, yo no siento que Dios me esté hablando, yo estoy ahí como un poco ajeno, ¿no? Entonces, muchas veces, esto que da bastante asquete, no sé si veis lo que es, pero es el río más contaminado del mundo. Entonces, esto es agua y esto no, ¿vale? Es basura de todas las clases y, bueno, aquí no se ve la continuación, pero más para allá no hay agua, sigue habiendo basura. ¿Por qué? Porque con toda esta basura no permite que el agua pase. Y ¿sabes qué? A mí me encantó las primeras clases que se dan cuando uno se convierte, ¿no? Para conocer, bueno, qué es el cristianismo, cuáles son los principios de la Biblia y una serie de cosas que siempre ayudan a los inicios. Pues ahí aprendí que el pecado era como una piedra. Y es como una piedra que a nosotros nos impide, nos frena lo que Dios quiera traer a nuestras vidas. Entonces, algo que yo pude comprobar y pude aprender desde ese mismo momento es que la peor consecuencia del pecado no es que luego te pueda ir mal, sino que la peor consecuencia del pecado es que te aparta de la presencia de Dios. Cuando tú empiezas a llenar de pecado y empiezas a llenar de basura tu vida, no permites que las cosas de Dios fluyan, ¿no? Y ya el agua no sigue por su cauce natural, sino que se desvía o se estanca o por todos lados menos llegar a nosotros. ¿Estamos entendiendo este punto? Entonces, la fase número 1 era
llegar al agua. Ahora, si tú llegas al sitio donde se supone que hay agua y no te llega, aquí no hay nada, me voy. No, habrá que analizar un poco, ¿no? Si sabemos que aquí está la presencia de Dios, ¿cuántos saben que aquí está la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué yo no la recibo? Pues si yo no la recibo, habrá que analizar un poco qué es lo que está pasando. ¿Amén? Aquí en Hebreos, capítulo 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí te lo está indicando. Necesitamos ser santos. Necesitamos hacer las cosas en condiciones. No digo que seamos perfectos porque yo no lo soy y no estaría aquí. Creo que de toda la sala el que más mete la pata soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando con esto? Que necesitamos buscar esa santidad, necesitamos buscar quitar todas esas piedras y toda esa basura para que siga fluyendo lo que Dios tiene para nosotros. Aquellas cosas que Dios tiene preparadas, ¿no? Que hemos leído antes. Amén. Entonces, ¿qué puede pasar? Que vienes a la presencia de Dios, te decides a buscar y a recibir lo que Dios tiene, pero no hay agua. Bueno, pues la solución es, trabaja para quitar toda esa basura, ¿no? Esa foto que veíamos antes era una noticia de La Vanguardia y dice que hizo falta intervención militar para quitar esa cantidad de basura que había. Bueno, muchas veces a nosotros también nos hace falta una intervención militar para sacudirnos un poco, ¿no? Yo me ofrezco como soldado. Pero es importante, ¿no? Yo quiero que nos vayamos a ver en el Salmo 51. Quiero que lo abráis porque no lo he puesto aquí entero, es largo. Pero aquí vamos a leer a David después de que había pecado, como dice el argentino, pecó mal. O sea, metió la pata hasta el fondo, ¿no? Y aquí en el capítulo 51 estamos viendo cuál es la reacción de David, ¿no? ¿Qué pasa cuando él se da cuenta de que, oye, había ciertas piedras y ciertas cosas en ese camino, ¿no? Vamos a leerlo, si lo tenéis todos abiertos, en Salmo capítulo 51. Vamos a leer del 1 al 12. Anita, si puedes leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esta fue la reacción de David después de que el profeta Natán viniera a hacerle ver, ¿no? A traer esa convicción de pecado. Oye, has hecho algo mal, lo sabes, ¿no? Y hay algo que yo he podido comprobar en mi vida, que es lo que decía antes, que la peor consecuencia del pecado es estar lejos de la presencia de Dios, ¿no? Y es precisamente lo que está diciendo aquí David, ¿no? Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, me da igual todo lo demás. Me quitas el reino, me quitas lo que yo hago, me quitas mis posesiones, me da igual, pero no me eches de delante de ti, ¿no? Entonces, claro, podemos hablar de que esa fase número 1 es decir, no, hay que ir a buscar la presencia de Dios. Y me podéis decir, oye, qué principiante, ¿no? Si estamos aquí todos es por algo, ¿no? Queremos buscar a Dios, estamos aquí, queremos algo diferente de Dios. Pero quizás estamos a lo mejor en esta segunda fase, de que necesitamos trabajar y pedir como pidió David, Señor, purifícame, límpiame, que sea blanco como la nieve, purifícame como el hisopo. ¿Por qué? Porque quiero recibir limpio y puro lo que viene de ti. Amén. Así que esa es la fase número 2. Necesitamos estar limpios para recibir lo que viene de Dios. ¿Cuál es la fase número 3? Algunos dicen, bueno, ya no hay más. No, todavía quedan 2 más. La fase número 3 es la gente que viene a buscar a Dios, es la gente que busca hacer las cosas bien, pero es la gente que se mete en el agua de Dios así un poquito, moja un poquito el pie, a ver si la temperatura no le gusta, no me agrada. No, yo quiero hacer las cosas bien, pero tampoco me vayas a
a meter en lo que no conozco, tampoco me vayas a llevar, ¿no? Y es como que se vienen a las cosas de Dios, pero las tratan así un poco desde lejos, ¿no? Y esa gente, muchas veces he podido comprobar por la experiencia, por los años que a lo mejor puedo llevar estando con gente, que toda la gente esa que dice respecto a las cosas de Dios poco a poco, es la gente que peor acaba. Y a mí me gustaría decirle, porque claro, uno se siente mal diciéndole que no. ¿No? Te dice poco a poco, y bueno, sí, a tu ritmo, tal cual. Pero es que hay cosas que no funcionan poco a poco. Ahora sabemos todo lo que está cayendo ahí en Ucrania, en Rusia, ¿no? Aquí tenemos dos hermanos por los cuales estamos orando por su familia, estamos orando por la situación. Y si no estás orando, te invito a que lo hagas, porque la oración del justo puede mucho y de su pueblo. Pero, ¿qué pasaría si los ucranianos dicen, no, vamos a defendernos poco a poco? Vamos a reaccionar poco a poco a todo lo que está pasando. Iremos orando poco a poco. Vamos a actuar poco a poco. No funciona. ¿Veis lo ridículo de la situación, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con Dios? Cuando el enemigo está avanzando a toda velocidad. Necesitamos reaccionar y ser radicales. El Señor, bueno, fase número 3, tírate en plancha. Ve a las cosas del Señor con confianza, con fe y con todas. ¿Por qué? Porque el Señor fue radical cuando llamó a la gente. Él no dijo, sígueme cuando te dé la gana. Dijo, sígueme. Y pone un punto. ¿No? No hay más. Entonces, necesitamos, si estamos buscando la presencia del Señor, si estamos queriendo hacer las cosas bien, hay que lanzarse. A las cosas del Señor hay que lanzarse como el niño este que se lo está pasando pipa. ¿Por qué? Porque funcionan las cosas así. Amén. Aquí tenemos en 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5, vemos lo que nos exhorta la palabra. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para reventar las piedras que están cortando ese camino, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oye, yo vengo a buscar al Señor, yo quiero hacer las cosas bien, pero aquí hay de una de cosas que no funcionan, pero llenito. Entonces, hace falta trabajar aquí. Y es lo que venimos hablando. ¿Por qué estamos hablando de ser transformados? Porque hay una necesidad de que seamos transformados. Necesitamos trabajar en renovar nuestro entendimiento. Necesitamos trabajar en poder entender a Dios de la manera que Él es y no a nuestra manera, ¿no? Entonces, en esta tercera fase, para nosotros decir, oye, me tiro en plancha a las cosas de Dios, me tiro a por todas, necesitamos ir rompiendo con esos argumentos, ir rompiendo con esas fortalezas y con esas cosas que a lo largo de nuestra vida hemos ido interiorizando por lo que hayamos vivido o por lo que sea, pero que nos frenan, que nos desvían lo que Dios quiere traer porque no somos capaces de recibir. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, es necesario que decidamos ir a por todas. Marca un domingo diferente, no venga solamente a escucharme a mí 15 minutos, a tener un tiempo, a cantar. No, marca un domingo diferente, eleva tus expectativas de lo que quieres recibir de Dios. Dedica esos tiempos de oración en tu casa diferentes, no te marques 5 minutos, 4 versículos y medio, no. Tírate en plancha. ¿Por qué? Porque el Señor se va a mover. Amén. Aquí en el Salmo, capítulo 84, versículo 10, dice... David está hablando, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No está hablando de un aparato, de un cacharro. Está hablando de la presencia de Dios. Está valorando la importancia de estar en esa comunión. No de hacer cosas para Dios, que es importante, sino de estar conectados con el Señor. Amén. Así que, fase número 1. Tenemos que ir a buscar la presencia de Dios, tenemos que acudir al agua. Fase número 2, tenemos que quitar los obstáculos, quitar la basura. Fase número 3, tírate en plancha. Ahí está mi colaborador. Y si ya estamos diciendo, yo voy con todo al Señor, yo voy a quitar todo lo malo que hay en mi vida, lo necesito, quiero acudir a la presencia de Dios, pero aún así siento que todavía no recibo, ¿no? Entonces hay un cuarto punto, que es perseverar. La verdad que no sabía qué foto poner para que no se viera sexy, pero bueno, por lo menos estuve buscando de hombre para no ponerme en peligro yo, ¿vale? Así que era la única que había donde se veía que estaba empapado, ¿no? Hay que perseverar.
Y ha causado más sensación este hombre que el bebé del principio. Haceroslo mirar, ¿vale? Bueno, hay que perseverar. Hay que perseverar, ¿por qué? Porque muchas veces queremos hacer todo esto y llegar y que Dios derrame y me tira al suelo y tener una experiencia impresionante. Pero muchas veces las cosas no funcionan a nuestro ritmo. O creo decir incluso la mayoría de las veces las cosas no funcionan a nuestro ritmo. Y eso no tiene por qué ser malo, porque es necesario ver qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, mas el que persevere hasta que ya no tenga más ganas, no, hasta el fin. Hay que perseverar sin fecha de límite, sin decir, no, hasta aquí llego. No. El que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y yo quería poner algunos ejemplos de gente que perseveró, pero no quería entrar en tanto detalle, ¿no? Pero esta historia me apasiona. Jacob peleando con el ángel, ¿no? Estuvo toda la noche y no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que no, pero estaban los discípulos velando con el Señor. La presencia estaba en ese mismo sitio donde ellos estaban. Lo que pasa es que una persona sí estaba entrando en la presencia, que era el Señor, y las otras personas estaban durmiendo. Entonces no era problema de que Dios no estuviera, era problema de cómo estaban actuando, ¿no? Pero perseverancia, hay que perseverar. El día de Pentecostés era un porrón de gente, 120 personas. No me imagino que esos llegaron, se sentaron, hola, ¿qué tal? Empezaron a hablar de la semana tal, ¡pum! Y descendió la presencia del Espíritu Santo. No, estaban orando unánimes, juntos. Y yo no sé cuántos días, porque creía que eran varios días, lo estaba leyendo y no lo he encontrado. Pero no sé cuánto tiempo pasó, pero dice que estaban todos orando y llegó el día donde cayó sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que no estuvieron ahí diciendo, bueno, vamos a esperar a ver. No, pelearon hasta el final. Y ¿sabes qué? El domingo pasado no estuvimos, no es porque nos hicimos una pierda, sino porque estuvimos en el Congreso. Estuvimos en el Congreso de la Asamblea de Dios y fue un tiempo muy bueno. Fue un tiempo donde se contaron avivamientos que se hacían en otros lugares, milagros, experiencias de la gente, unas cosas que te impulsan, te llenan las pilas, ¿no? Pero también me hace pensar, bueno, ¿y por qué yo no estoy viviendo eso? ¿No? ¿Dónde me he quedado yo en todo ese camino si Dios es el mismo? Entonces empezaba a reflexionar, empezaba tal, y el sábado, que fue una reunión muy buena, una palabra muy buena, dejaron más tiempo, porque claro, allí el programa era pum, 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 y no te daba tiempo ni a respirar, ¿no? Pero el sábado cambiaron el horario y dejaron tiempo de oración. Y yo estaba allí en el tiempo de oración, Señor, quiero algo diferente, quiero experimentar algo, quiero empaparme, o sea, quiero estar como estaba el bebé. ¿Y sabes qué? Empecé ahí a orar y sentía como que no entraba. Y claro, el tiempo era especial, pero yo estaba ahí como diciendo, me falta. Y me acordé de esto, Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendiga, no te voy a soltar hasta que no derrames algo especial de tu parte. Y ya se estaba terminando el tiempo, ya estaban empezando a subir los músicos, y yo, Señor, no te voy a soltar hasta que no. Y a lo mejor se va todo el mundo y me quedo yo aquí solo. Pero el Señor hizo algo especial, ¿no? Entonces, no quiero darte una enseñanza nueva. Quiero que podamos tener ahora en este tiempo un tiempo de poder buscar al Señor. Yo no sé en cuál de las 4 fases puedes estar tú. Quizás te has quedado antes de la primera, quizás vas después de la última. Lo que sí sé es que el Señor quiere traer algo especial a tu vida. Y el recibirlo o no recibirlo solo va a depender de ti. Amén. Así que, ¿por qué no nos ponemos en pie y podamos centrarnos en qué es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Yo amo al Señor y no quiero solo cumplir con lo que Él quiere. Quiero caminar con Él. Quiero ver qué es lo que hay diferente, ¿no? Quiero que podamos ser también transformados en la oración y en la intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a revolucionar todo lo demás. Amén. Así que te invito a aprovechar este tiempo, pero prepara tu corazón para recibir lo que el Señor tiene, porque sé que tiene algo especial. El Señor está en este lugar y entonces es importante que estemos dispuestos a recibir. Que quitemos las piedras, si hay piedras, este es un buen día para decirle, Señor, reconozco mi pecado, reconozco esto que me está estorbando, pero yo no quiero que tu presencia sea parte de mí. Yo no quiero quedarme ajeno, yo no quiero que tú bendigas a tu iglesia y yo me quede fuera. Yo quiero algo especial de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Olvídate ahora de las personas que tienes al lado, de qué van a pensar, de qué van a decir, me van a mirar. Esto es entre tú y el Señor. Es entre vosotros dos y es un tiempo para poder ser aprovechado. Amén.